Buen día para todos, continuando con la realización de esta aplicación web full stack. Vamos a continuar realizando el backend. Para ello, hoy vamos a hacer la implementación de los servicios y vamos a ver pues cómo nos va hasta el momento. La verdad, vamos a ver cómo nos surge esta aplicación, vamos a hacer el análisis. Así que bueno, vámonos a GitHub. Entonces abrimos acá Opera. Pueden abrir el navegador que quieran. Yo abro Opera porque acá tengo guardadas las credenciales de GitHub, de mi GitHub secundario, que es este. Vamos a crearnos un nuevo issue. Estos issues vamos a ver. Vamos a bueno, implementar servicio paciente. Y acá vamos a decirle que es, creo que vamos a ver qué tenemos, que hicimos la vez pasada. El Generic Service API, este lo necesitamos. Generic Service API implementaciones, siente serialice, get repository abstract. Claro, en la implementación debemos implementar el método get repository. Implementar el método get repository. Y acá vamos a ver si tenemos que de pronto implementar algún otro método. Yo creo que no. No creo, la verdad, porque como esta clase, vamos a ver, Generic API, aquí pues ya los tenemos todos, y como vamos a extender de esta clase, pues acá ya tenemos todos los métodos que pues ya tenemos toda la implementación. Sí, vamos a dejarlo así nomás. A crear ese nuevo issue. Y vamos a ver el paciente. Vamos a crearnos un nuevo issue. Y vamos a hacer lo mismo, pero para el doctor. Implementar servicio doctor. Creo que, no sé, bueno, vamos a ver. Y acá vamos a tener otra vez. Implementar el método get repository. Hasta el momento es que la embarré de un principio haciendo esto con clases genéricas. Debemos hacerlo tal cual como lo exige pues que bueno, a este se me olvidó. Bueno, dejémoslo así. No lo asociamos a ninguno. Vamos acá a issues y vamos a asignárselo a alguien porque no se lo asignamos a nadie. Entonces voy a asignármelo a mí mismo y vamos a asignárselo al proyecto. Listo. Y nomás otra acá issues y vamos a hacer el de doctor. Y el de doctor pues vamos a hacer lo mismo. Sé que perdemos mucho tiempo en GitHub, pero pues así es como se hacen las cosas. Qué culpa. Aunque en una empresa no es que se use mucho esta vaina de GitHub, así tal cual como lo tenemos, sino se usa más que todo Jira Software, con metodología Kanban o metodología ágil. Pero bueno, acá es una buena manera para aprender. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer el 10, el del paciente. Entonces, pues vamos a abrirnos acá Spring, ya lo tengo abierto, y pues vamos a abrir acá un nuevo paquete en servicios. Le damos clic derecho, nuevo, y le vamos a dar que es un nuevo paquete. Vamos a colocarle .impl, punto implementación. Y acá vamos a colocar una nueva clase, que esta clase se va a llamar patient service impl. Ese video va a ser bastante largo porque al final vamos a explicar la arquitectura Spring. Listo, ya después de tener esta clase vamos a extender de Generic Service API. Vamos a extender Generic Service API, la implementación. Necesitamos una T, que en este caso va a ser doctor. Vamos a hacer esto y ya les explico bien cómo es esta vuelta. Este serializable pues va a ser un string
Y acá, aparte de esto, pues vamos a implementar iDoctor Service. Entonces, implements iDoctor Service. Listo, ya lo implementamos. Entonces acá pues nos va a salir un error. Este error dice que tenemos que implementar todos los métodos, que es este de acá. Entonces eliminamos este. Y en cambio de retornar null, lo que vamos a retornar va a ser this. No, vamos a tener que inyectar acá. Pues vamos a hacerlo, después les explico qué es esto de inyectar las dependencias. Entonces vamos a ver acá private, vamos a crear una variable, a ver cómo nos sale esto. Private iDoctor repository. Entonces claro, tenemos que inyectar el repository y lo vamos a llamar doctor repository. Y acá vamos a hacer una arroba autoweighted. Y acá lo que vamos a inyectar es un componente que es el doctor, no, espera, mejor esto lo movemos para abajo. Control X, Control V. Y acá lo que vamos a retornar básicamente va a ser el doctor repository. Doctor repository. Listo, control S. Bueno, entonces ya vamos a parar acá, porque este es el paciente. Acá es patient, acá y patient service, acá y patient service. Entonces acá se va a llamar patient service. Acá se llama, esto va a ser patient. Y acá vamos a volver patient service. Listo, control S. Y return. Bueno, como sea. Acá nos sale un error de que patient service no podemos. Claro, porque acá es patient y patient repository, obviamente. Entonces acá es patient repository. Y acá nuevamente va a ser patient repository. Patient repository, control S. Listo. Control D, control D, control D, control S. Entonces vamos a mostrarles ahora en internet. Acá pues la arquitectura, aplicación, Spring Boot. ¿Qué es Spring Boot? Vamos a abrir este enlace. Vamos a ver si hay unas imágenes por acá que nos pueden servir. Bueno, acá pues tenemos, bueno, vamos a explicar este de acá, me parece una buena imagen. Bien. Bien, vamos a ver, pues acá pues en qué es Spring Boot, vamos a mirar. Cerrar las publicidades, que es Spring, bueno, es un framework de desarrollo. Acá nos enseñan, bueno, las implementaciones, nada muy importante. Bueno, voy a explicarles aquí, desde el fondo de pantalla, qué es Spring. Básicamente, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con Java para hacer aplicaciones de todo tipo, ¿no? Más que todo de escritorio y por consola, ¿no? Supongo que ya sabemos hacer aplicaciones en Swing o JavaFX, ¿no? Básicamente, lo que queremos llevar es esos conceptos, pero al mundo web. Al mundo web pues necesitamos hacer la parte del front, que es la parte visual, lo que ve el usuario, pero aquí no podemos hacer ningún tipo de operación robusta, ni con bases de datos, ya que podríamos ser muy vulnerables a ataques a ciberataques, ¿no? Ataques a hacking. Entonces por ende debemos hacer el front, actualmente se hace con algún framework o librería de JavaScript, en este caso lo vamos a hacer con Angular. Y el backend, pues que se hace normalmente con un lenguaje robusto como PHP, Java, Python, se puede hacer con Node.js, etc. Básicamente existen varios tipos de arquitectura. La arquitectura REST, RESTful y SOAP. En este caso vamos a hacer una arquitectura de tipo REST. Vamos a exponer un API REST. Bien, ¿qué es esto del API REST? Esto lo vemos ahorita.
Básicamente Spring se maneja por capas. Entonces vamos a abrir acá un blog de notas. Entonces las capas de Spring. Spring tiene diferentes, como vamos a manejar por ejemplo el modelo de vista controlador. Entonces digamos que tiene el modelo, que es la capa de acceso a datos. En la vista pues que es la capa donde se muestran los datos, ¿no? Donde se muestran y acceden los datos. Y tenemos la capa del controlador, que es la capa donde se controla todo y se inyecta todo. Es la capa donde se controla básicamente todo, ¿no? Que se comunica con todo tipo. Entonces, bueno, básicamente tenemos estas capas del modelo de MVC, ¿no? Si tenemos una arquitectura de pronto cliente-servidor, pues nosotros vamos a tener que realizar una petición HTTP de la siguiente manera. Supongamos que acá vamos a eliminar esto para crear acá pues nuestro pequeño ejemplo. Sé que debería preparar las clases, pero me da flojera. Y prefiero que todo salga así espontáneamente, ya que pues es mucho mejor, ¿no? Entonces, si no, acá formas. Supongamos que tenemos un pequeño servidor acá. Este es nuestro servidor. Y acá tenemos un pequeño cliente. Entonces, este es nuestro computador. Este de acá es negro. Donde nosotros, por ejemplo, estamos entrando a Facebook. Entrando a Facebook, nosotros tenemos que, por ejemplo, voy a iniciar sesión en Facebook. Para iniciar sesión en Facebook, debo hacer una petición a nuestro servidor para que él valide que efectivamente los datos que estoy ingresando son correctos y pertenecen a un usuario. Para eso, este servidor hace operaciones con la base de datos, ¿no? Valida que exista ese usuario en la base de datos. Y en caso de usarlo, de que exista, envía una respuesta al PC. Y esa respuesta pues va a ser que me dejará ingresar al sistema. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a manejar Angular. De aquí en el servidor vamos a manejar lo que se conoce Spring Boot. Listo, entonces esa es nuestra arquitectura cliente-servidor. Ahora bien, vamos a ver esta arquitectura, cómo se maneja dentro de los ORMs. Esta imagen es imprescindible de todas las capas que tiene Spring Framework. Spring Framework tiene pues la capa de acceso e integración de datos, donde podemos utilizar JDBC, podemos utilizar OXM, JMS, transacciones, esto es el rollback, el commit, esto deberían saberlo de SQL, y podemos utilizar algún ORM. En este caso estamos utilizando el ORM de JPA, que es utilizando la implementación JPA de Hibernate. ¿Qué es esto? Un ORM. Un ORM básicamente es como, se puede decir como un framework de desarrollo, pero integrado en Spring. Se puede decir porque no lo es, ¿no? Que maneja operaciones SQL. Pero básicamente esto lo hace con las clases. Ahorita les explico cómo. Aparte de ello, pues en la arquitectura MS pues tenemos Web Service, que es la base de la web, y Portlet. Aparte, pues en el core, en el content, tenemos los beans, que eso lo veremos más adelante, Expression Language, el contexto de Spring, el core de Spring, y tenemos un apartado para test. Ahora, bueno, vamos a ver cómo funciona esto de la arquitectura. Y lo vamos a ver mediante una pequeña aplicación que tengo por acá. Entonces voy a abrir un proyecto. Acá en Spring Boot vamos a abrir, por ejemplo, este mini gestión empleados, por ejemplo. Correcto, finish. Y ahora sí les voy a explicar todo lo que contiene un proyecto Spring generalmente. Esperamos que se actualice en Maven, todos los repositorios, etc. Bueno, entonces vamos a abrir acá nuestro proyecto y acá vamos a tener una serie de carpetas, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a empezar, tenemos que mapear de nuestra base de datos acá en la carpeta Entities.
vamos a mapear nuestras tablas. Esto se conoce como una clase POJO, porque es una clase muy simple. Entonces una clase POJO es una clase solita que no hereda de ningún lado, no implementa ninguna interfaz, simplemente es una clase. En este caso tenemos la clase de empleado, que hace referencia a la tabla de empleados en una base de datos que tengo, y simplemente pues tiene acá algunas anotaciones que la veremos después. Por ejemplo esta, que no la hemos colocado y dejemos colocarla. Y bueno, básicamente esto es una tabla de la base de datos, ¿cierto? Entonces, la tenemos la entity. Ahora, si nosotros vamos de más a menos, tenemos los controladores. Esto, el controlador, básicamente esto es una especie de API, por así decirlo, donde vemos que estamos haciendo peticiones de tipo GET, de tipo POST, de tipo DELETE, de tipo PUT, en el cual pues pasamos una URL que es donde va a acceder el usuario. A partir de esta URL, el usuario, o el servicio que se conecte a nuestra API, en este caso esto no es una API, pero es muy parecido, va a acceder a esa URL, pero no va a poder acceder a nada de lo que hay acá, ¿cierto? Entonces, acá pues no podemos tener acá absolutamente todo el código para ver los detalles del empleado. Esto es imposible, porque sería muchísimo código y no sería mantenible la aplicación. Para ello, nosotros pues básicamente utilizamos inyección de dependencias. Inyectar dependencias básicamente es como inyectar clases de otros paquetes. Es básicamente como crear un objeto, hacer tipo de dato del objeto, objeto es igual a new objeto. Básicamente es eso, pero lo inyecta Spring de una manera más controlada para poder usar, ¿cierto? Dentro de Spring tenemos varias capas que se encargan de cosas completamente diferentes. Tenemos la capa de los repositorios. La capa de los repositorios, básicamente acá estamos encendiendo de Pagina and Sorting Repository y nosotros de CRUD Repository. Esto básicamente, por ejemplo, entonces el servicio no, sino ahorita lo miramos, ¿qué es eso? Entonces vamos a mirarlo ahora sí desde nuestra aplicación. Entonces vamos a darle aquí en Delete y le damos en OK. Entonces, los repositorios. Nosotros tenemos acá el repositorio de la Postman que enciende el repositorio. Si le damos control clic, nos va a llevar a la declaración. Veamos que este método ya trae acá, es una interfaz, ¿no? La interfaz es de repositorio, pero esta interfaz básicamente nos dice que tenemos que implementar estos métodos: el método save, el método save all, el método find by ID, si existe por el ID, find all by ID, bueno, muchos métodos que ya trae, ¿no? Entonces, al implementar esta clase de CRUD Repository, pues nosotros vamos a poder acceder a esos métodos. Entonces el repositorio se encarga de eso, de manejar las operaciones CRUD. Aparte del repositorio, nosotros tenemos una clase que son los servicios. Acá en los servicios, nosotros pues básicamente acá vamos a tener todas las operaciones. En este caso no tenemos ningún tipo de operación porque estamos extendiendo de esta clase. Al extender de esta clase, pues ya tenemos absolutamente toda su... bueno, esta appointment no me sirve, sino esta de doctor. Al extender de esta clase, veamos que acá automáticamente ya nos dice que esta interfaz vamos a poder implementar estos métodos que definimos acá, ¿cierto? Al implementarlos, pues entonces, por ejemplo, acá en Patient Service, ya vas a poder utilizarlos. Entonces, acá esto es una interfaz. Perdón, acá en Doctor Service. Esto es una interfaz, ¿cierto? Pero ¿por qué no implementamos una interfaz? Básicamente no lo implementamos porque estamos en otra interfaz. Y en caso de darle en implementar, tendríamos que implementar todos los métodos. Y recordemos que en una interfaz no se pueden implementar métodos. Para ello, extendemos, es decir, heredamos. Entonces, todos los métodos que tenga esta clase, ahora los va a tener Doctor Service. Es básicamente como si acá creáramos un método save, un método update, un método delete y un método get. Básicamente es como si acá los creáramos, ¿cierto? Entonces, y en el Service API, estos métodos pasan de estar acá a estar aquí.
Y así es como normalmente se hace esto. No se extiende de ningún lado, sino simplemente se crean aquí. Y acá pues se le pasa el tipo de dato, en este caso doctor, ¿no? Y así es como se crea un servicio normalmente. Pero nosotros decidimos hacer un servicio genérico, ya que estos métodos van a ser exactamente los mismos para las tres entidades. Entonces, pues, como paso de reutilización de código, pues no debemos hacer esto en todo, porque acá deberíamos copiar exactamente lo mismo. Y pues esto está mal, porque estamos repitiendo código. Para ello nosotros creamos una interfaz donde esté ese código, ¿no? Control S. Donde esté ese código, que va a ser este acá, en el cual nosotros simplemente lo implementamos y ya sabemos que tenemos que para cada una de las entidades implementar su método save y así. Listo. Control S acá. Esto después lo arreglamos, no se preocupen. Listo. Entonces acá, como ya tenemos estos métodos que los estamos heredando, que son estos de acá, nosotros ahora, como es una interfaz, estamos obligados a implementarlas, ¿cierto? Pero aquí no lo podemos implementar porque esto es una interfaz que simplemente está heredando. Entonces, acá pues lo cambiamos con clase y sale el problema, ¿no? Simplemente acá pues implementamos y entonces acá creamos en implements, implementamos los métodos y listo, ¿no? Sale acá, creamos nuestro servicio, sí. Esto podríamos hacerlo, obviamente, pero así no es como se hace esto. ¿Por qué? Porque acá Spring maneja una vaina que llama programación orientada a objetos, aspectos. Y esto es muy difícil de explicarlo a programación orientada a aspectos, pero básicamente nos dice que con ese patrón de inyección de dependencias debemos tener una capa en la cual sea una interfaz donde tenga los métodos y una capa de implementación de esos métodos. Para ello nosotros creamos acá el paquete de implementación. Entonces, acá simplemente lo que estamos haciendo es extender de esta de acá. Al extender de acá, vamos a poder nosotros crear este método abstracto. Por eso le decimos abstracto, que es para obtener el repositorio. Entonces, bueno, como ya lo estamos implementando, pues nos pide que sobreescribamos el método abstracto, que es este de acá. Le pasamos el tipo de dato paciente y string. Y le retornamos el repositorio, que para poder utilizar el repositorio acá, en vez de crear un objeto, lo que hacemos es definirlo como una variable y utilizamos el auto-wired, que básicamente dice que marca un constructor. Esto básicamente construye un objeto y ya, semánticamente construye un objeto y lo retornamos, eso es todo. Y estamos implementando este servicio. Acá nosotros podríamos crear pues nuestra implementación de cada uno de los métodos. Pero no es necesario. Por eso no nos marca que implementemos estos métodos de Patient Service que extiende de acá, estos de acá. Porque estos ya están implementados aquí. Sé que me estoy como enredando y perdiendo. Esto es un complique. Por eso hay que tener buenos, sólidos conocimientos en Java. Entonces, acá, básicamente, acá estamos retornando paciente repositorio. Si nos vamos a la implementación, pues acá este método automáticamente ya es un paciente repositorio. Entonces acá utilizamos paciente repositorio.save. Entonces si hacemos el save, veamos que el save lo que hace es que guarda una entidad y retorna una instancia pues de las operaciones que acabaron de hacer básicamente, ¿no? El parámetro de la instancia, que no puede ser null, retorna pues la entidad guardada y puede enviar una excepción, ¿no? Entonces básicamente acá lo guardamos en la base de datos. Hacemos lo mismo y viaja todo esto. Entonces ya tenemos acá pues más o menos clara lo que es nuestra arquitectura de Spring, ¿cierto? Esperemos que sí. Igual voy a seguir con la realización de esta aplicación. Control D, Control D, Control S. Y hasta acá pues vamos bien. Ya después de que implementemos los servicios, vamos a empezar a implementar los controladores. Y ya cuando estemos en los controladores es donde vamos a ver cómo se hace esto. Entonces pues vámonos a GitHub. Y vamos a cerrar esto y básicamente vamos a decirle acá que esto ya lo hicimos.
porque ahora vamos a hacer el commit ya que ya hicimos el servicio del paciente. La implementación, que es esta. La implementación un poco corta, porque pues ya haríamos de ser al heredar de acá, pues ya tenemos automáticamente la implementación de todos los métodos save y todo, porque acá ya lo implementamos. Veamos, ya está el override y ya está haciendo las operaciones SQL, ya hay validaciones y todo. Como lo estamos extendiendo, automáticamente esta clase hereda esos métodos y ya los tiene acá. Es como si esto de acá, control C, estuviera aquí. Básicamente es como si eso pasara con utilizando extend. Esa es la importancia de saber programar bien. Control S. Esto lo vamos a eliminar porque no lo necesitamos. Control S. Y vamos ahora sí a hacer el commit. Entonces vamos a abrir en GitHub Desktop. Vamos a sacar el commit de implementación servicio paciente. Hacemos el commit a main, hacemos el push y listo. Pues no siendo más por este video, muchísimas gracias, hasta luego.